Muy buenas. A ver, voy a grabar el tema de cromatología, ¿vale? Empezamos por el principio. Tenemos una proteína A que tiene un punto isoeléctrico de 8 y una proteína B que tiene un punto isoeléctrico de 10. El punto isoeléctrico recordamos que es el momento en el que el aminoácido tiene el mismo número de cargas positivas que de negativas, es decir, que su carga neta es de 0. ¿Vale? Entonces estas son las proteínas que tenemos, hacemos estas rayas y las organizamos. Lo primero que hay que hacer es organizar las cargas de cada una de esas proteínas, ¿vale? La forma de organizarla es que el pH que te da como valor de punto isoeléctrico, ese pH, es el que marcaría la diferencia entre la parte negativa y la parte positiva, ¿vale? Entonces ponemos la parte negativa a la derecha y la parte positiva a la izquierda, siguiendo las indicaciones de la diapositiva en la que se explican las propiedades ácido-base de los aminoácidos, donde en la parte izquierda empiezan las formas más protonadas del aminoácido hasta que llega a unión dipolar, que correspondería con el punto isoeléctrico, y poco a poco se va desprotonando con el tiempo, lo que hace que tenga una carga negativa. Por eso es la organización, ¿no?, que hemos puesto antes. Entonces, una vez tenemos esto, una de las preguntas que se nos pueden plantear es ¿a qué valor de pH podrías separar por cromatología, ¿no?, de intercambio iónico? Entonces, esta es la más fácil, porque una vez tenemos organizadas las cargas, ¿vale?, de positivo y negativo en ambas proteínas, ¿vale?, a la vez, es tan sencillo como que cualquier punto intermedio entre pH 8 y pH 10 nos podría servir para separarlas. Es decir, en este caso pone valores comprendidos entre 8 y 9, pero podría ser 8, 8,5, 9, 9,5, el que sea, ¿vale? Esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando las dos proteínas tienen cargas opuestas. Si te fijas, la de arriba tiene una carga negativa y la de abajo tiene una carga positiva. Y es por eso que es en este momento en el que las puedo separar. Otra de las preguntas es, si elijo un pH de 8, por ejemplo, ¿qué resina tendría que elegir para hacer la separación? Vale, la resina la he puesto en color verde. Entonces, nos vamos a un pH de 8 y marcamos la raya del pH de 8, que coincide con el punto isoeléctrico de la proteína A. Es decir, aquí no hay carga, ni positiva ni negativa, ¿vale? Tendría carga neutra. Entonces, esta resina, al tener carga neutra, es la que más complicada lo tiene para unirse a esta proteína, como tiene una carga neta de 0, lo tiene complicado para unirse a ninguna resina. Entonces tendríamos que irnos a la otra proteína, que en este momento concreto de pH 8 la carga que tiene es positiva. Entonces, como siempre, los polos opuestos se atraen. ¿Qué tipo de resina necesitamos? La contraria, en este caso negativa. Entonces así negativo y positivo se quedan juntitos, y la otra proteína, que está en color azul, como tiene carga neutra, pues se quedaría aparte. Entonces podríamos separarlas. Por eso la respuesta correcta es que la resina que necesito es aniónica o negativa, ¿vale? Recordando que los polos opuestos se atraen. Otra de las preguntas es, si elijo un pH 9 y decido utilizar una resina aniónica, ya te está él fijando qué tipo de resina va a utilizar. ¿Cuál de las dos proteínas se quedará unida a la resina? ¿Vale? Entonces lo mismo, la resina la marco en verde. En este caso ya el ejercicio te marca que tiene que ser negativa. Entonces, si tiene que ser negativa, busco el pH 9 entre esos dos puntos isoeléctricos y me doy cuenta de que en este caso la proteína que tiene la carga opuesta a la resina que yo voy a utilizar, que en este caso es negativa, es la segunda proteína, porque es positivo. Entonces, como antes los polos opuestos se atraen, se va a juntar con la de abajo porque es positiva, ¿vale? Entonces, ¿con cuál se une? Con la B, ¿vale? Que bueno, sería la que tenía el punto isoeléctrico de 10, que corresponde con la proteína B. Otra de las preguntas es, si elijo un pH 10, ¿qué resina tendría que elegir para hacer la separación? Vale. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque ya te está marcando un pH en el que coincide con uno de los puntos isoeléctricos de las proteínas. Entonces, en este momento concreto, por ejemplo, este pH de la resina coincide con el punto isoeléctrico exacto
de la proteína B. Entonces, en este momento, esta proteína que tiene un punto isoeléctrico de 10 no tiene carga. Entonces es muy complicado que se le arrime o que se le pegue cualquier resina, ¿vale? Vamos a trabajar con la que sí que tiene carga, que en este caso es la de arriba, ¿vale? Que tendría carga negativa y, como siempre, los polos opuestos se atraen. Si lo que tenemos en la proteína es una carga negativa, ¿qué tipo de resina nos interesa? La contraria, que en este caso sería positiva. Entonces, ¿qué resina tendría que elegir? Pues una resina catiónica, positiva, para que se una a la proteína que en ese momento tiene carga, porque esta de aquí abajo no tiene carga. Esta es la pregunta más complicada o la que más cuesta de memorizar porque es difícil, sobre todo si no entendemos lo que significa la palabra eluir, ¿vale? Entonces dice, si elijo un pH de 9 y decido utilizar una resina aniónica, ¿vale? Es decir, negativa, aquí ya me está fijando en muchas cosas, porque me está diciendo el pH y me está diciendo ya qué tipo de resina. Y me dice, ¿qué tengo que hacer para que la proteína que se ha quedado unida a la resina eluya de la columna? ¿Qué significa eluir? Es sinónimo de extraer, de esquivar, de repeler, ¿vale? Entonces, esta va muy relacionada con la anterior. Si no hemos entendido la anterior, esta no la vamos a poder contestar, porque este ítem concreto necesita hacer dos pasos. En primer lugar, organizamos el pH de la resina, que en este caso es de 9, ¿vale? Entonces corresponde con esta mitad, más o menos, que lo he marcado en verde. Además sé que es aniónica, es decir, es negativa, ¿vale? Entonces también sabemos que es negativa y eso también lo dejamos ya marcado. Vale, ya sabiendo esto, ¿qué proteína se va a unir? ¿No? Pues como antes, si yo en este punto concreto de pH de la resina le pongo una resina negativa aniónica, la que se me va a unir es la que tenga la carga opuesta, que en este caso es esta que es de aquí abajo, que es positiva, que correspondía con la proteína B, ¿vale? Entonces yo ya sé que estas dos se van a unir. Una vez ya sé cuáles son las que se unen, voy al paso 2. Tengo que alcanzar al menos el punto isoeléctrico de esa proteína diana a la que lo tengo unido. Entonces, este conjunto formado por la resina aniónica y por la proteína en este estado protonado, se unirían y se harían un complejo muy difícil de separar, ¿vale? De esta otra, porque al unirse tendríamos aquí un negativo y un positivo que podría interaccionar con la de arriba, porque recordad que aquí tenemos un positivo. Entonces es complicado separarla. ¿Cómo la separamos? ¿Cómo hacemos que eluya, que pueda repeler a la otra? Pues tenemos que mover el pH. ¿Hasta dónde? Mínimo hasta el punto isoeléctrico de la proteína diana, que en este caso sería 10, porque ya nos lo decía hasta el enunciado, ¿vale? Que era 10. Entonces muevo la resina y la proteína que están unidas, las muevo al punto isoeléctrico de la proteína diana, ¿vale? Para que así la pueda separar de la otra. Porque aquí recordad que la carga es 0. Entonces ya no entra en ningún tipo de contradicción ni contraposición. Ya puedo trabajar desde carga 0. Y la respuesta entonces correcta coincide con aumentar el pH de la columna al menos hasta pH 10 porque coincide con el punto isoeléctrico de la proteína que se había unido, de nuestra proteína diana. ¿Vale? Bueno, espero haberlo explicado lo mejor que he podido. Es bastante complicado de entender y de memorizar, pero yo creo que con los dibujos es bastante claro.